En ARC hemos trabajado con más de 80 pymes en la isla, ayudándola a convertir sus redes sociales y su presencia digital en una máquina de venta a través de Meta Ads y Google Ads. Hemos sido capaces de producir retornos de inversiones masivos con presupuestos realmente bajos, como un cliente que con $350 durante 31 días generó más de 500 leads. Pero detrás de toda esta estrategia hay una mente brillante y hoy quiero presentarle a la persona que hace posible estas campañas, William Paloma Murcia, especialista en medios pagados y CEO de nuestra agencia Socia Antads. En los próximos 10 minutos vas a aprender la diferencia de segmentar correctamente antes en contra de segmentar correctamente ahora. Cómo hacer contenido que funcione dentro de estas campañas y si debes estar invirtiendo en Meta Ads o en Google Ads. Más conocerás cuánto dinero aproximado necesitas para comenzar. Recuerda ir a nuestras redes sociales, escribirnos pyme o dejar un comentario en nuestro post más reciente para recibir nuestro Money Making Frameworks. 2 PDFs que te van a enseñar cómo crear y distribuir contenido de una manera totalmente efectiva, la misma que nosotros hemos utilizado comercialmente para traerle retorno a todos nuestros clientes. Pero para ti va a ser totalmente gratis, no olvides eso. Muy buenas tardes, William, gracias por sacar el tiempito para tener esta conversación conmigo. ¿Cómo estás? Saludos, José. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno, claro que sí, claro que sí. Bueno, ya le di la introducción a todo el mundo de lo que hemos trabajado juntos, de lo que hemos logrado con diferentes clientes, así que creo que ya todos están claros de quién eres, lo que haces y el valor importante de tu contribución a nuestro proyecto. Y te quiero hacer una primera pregunta para comenzar la conversación, y es una pregunta que para nuestros clientes, las personas con cuales hemos trabajado, es de alto valor. Y es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo funcionaba la segmentación hace unos años y cómo funciona hoy, en junio del 2026, la segmentación en Meta? Bueno, José, te cuento. En el pasado, nosotros teníamos que segmentar o hacer una hipersegmentación. Tenías que crear tu audiencia basado en la edad, en el género, en los intereses, en el comportamiento de tu usuario, buscando llegarle a tu cliente ideal. Creabas de cierta manera apuntarle a un nicho específico. Esto hoy en día ya no funciona. Realmente hoy en día se habla mucho de la segmentación desde tu creativo, desde tu anuncio. Ya le estás comunicando a la plataforma, al algoritmo, quién es tu cliente ideal. Por esta razón es importante que desde la creación del contenido ya estés pensando cómo transmitir, cómo comunicar ese mensaje a tu cliente ideal para que las plataformas le muestren el anuncio correcto a la persona adecuada en el momento oportuno. Esa es la segmentación 2026. Excelente, excelente. Sí, lo hemos visto y sé que lo estamos poniendo en práctica. Creo que muchas agencias y muchas personas fallan cuando se niegan a hacer este tipo de adaptación a los cambios que narra Meta y el resto de las plataformas. Así que, partiendo de esa pregunta, una pyme, una pequeña empresa o mediana aquí en Puerto Rico o en Colombia realmente, debe poner su capital, ¿verdad? Con más prioridad en Meta, que sería Instagram y Facebook, o en Google. Esa es una muy buena pregunta y vamos a poner las cosas en una balanza. Por ejemplo, pienso que si tu negocio o como comerciante, como pyme, tienes una empresa, un negocio que requiere usuarios o una respuesta inmediata, deberías tener presencia en Google Ads. Es decir, si tu servicio es de una reparación, un servicio técnico, un contador, un repuesto de un vehículo y similares, debes tener un website y tener posicionamiento en Google Ads. Si por el contrario, tú te dedicas al e-commerce, tienes un negocio de moda, de belleza, un restaurante, por ejemplo, donde son un poco más visuales y donde puedes interactuar con una comunidad, ahí te diría, invierte en una red social como Facebook e Instagram, es decir, Meta Ads. Pero, sin embargo, hoy en día se habla mucho de la omnicanalidad, es decir, sin importar tu comercio, sin importar el tipo de pyme que seas, debes tener presencia en diferentes canales, bien sea Google y Meta, pero en el mercado hay muchos otros donde vas a encontrar un tipo de cliente diferente que está dispuesto a comprar. Entonces es importante abarcar diferentes canales, tener presencia allí. Totalmente, totalmente. Y, ok, vamos a hablar un poco más a detalle del dinero, que es algo que muchos de nuestros clientes y prospectos le tienen miedo a. Cuando somos negocios pequeños, cuando somos negocios medianos, el capital es algo que muchas veces nos puede faltar, es algo que es diferente de accesar. Por lo tanto, muchas personas crean un miedo por el mismo. Yo pienso que parte de crecer es perderle el miedo al dinero
invertir, tomar riesgo. Hemos visto casos que hemos trabajado juntos que con presupuestos tan pequeños como $350 en 31 días se han producido más de 500 leads. Yo creo que todos como dueños de negocio hemos tenido ese miedo alguna vez. Es el miedo a perder la inversión. Pero para resolver esto, tres pilares fundamentales es, primero, tener una metodología clara. Es decir, cada cliente a nosotros nos aterriza un presupuesto, un brief, donde lo conocemos, sabemos cuál es su objetivo principal y qué quiere lograr con la publicidad. Ese tiene que ser siempre tu punto de partida. ¿Qué quieres lograr y cómo lo vas a lograr con el presupuesto que tengas disponible? Puede ser poco, puede ser mucho, pero siempre vamos a tener un objetivo, una meta a cumplir. Segundo, construimos un media plan o un plan de medios. Esto nos permite a nosotros movernos, distribuir el presupuesto y este media plan todo el tiempo se está actualizando. Esto es algo constante, es algo recurrente que mes a mes estamos trabajando. Y te diría tercero que me parece también muy importante es los datos, la optimización constante. Desde el día 3 o 4 o la primera semana que es clave para nosotros, ya vamos a tener un histórico de datos, ya podemos determinar qué funciona y qué no está funcionando para tomar decisiones. Es decir, somos una agencia de data driving. Todo el tiempo tomamos decisiones fundamentándonos en los datos. Definitivo, bello, bello. Y yo sé que muchas veces tratamos de establecer un presupuesto mínimo porque nuestro trabajo es uno que depende mucho de los resultados que le ofrezcamos al cliente. Y hay cosas que simplemente no son negociables. Por más que yo quiera cerrar una venta, por más que yo quiero decirte que podemos hacer y llegar a X resultados con X cantidad de servicio limitado, X cantidad de presupuesto de meta limitado, hay veces que el riesgo es demasiado y puede ser una gran pérdida para el cliente, por lo tanto significa una mala percepción de nuestros servicios para el mismo. ¿Cuál es el mínimo en Puerto Rico, en Colombia, en diferentes partes que tú recomiendas invertir mensualmente como tu presupuesto pagado? Pues mira, continuando la conversación para pymes, se suele hablar en términos generales de una inversión diaria, porque estas plataformas trabajan o usan un presupuesto diario de 10 a 15 dólares. Es decir, esto mensualmente hablando son 300 a 450 dólares aproximadamente. Con esto le damos la posibilidad a la plataforma de que lo optimice de la mejor manera. También hay que tener en cuenta la organización. Como bien mencionaba, nosotros con el Media Plan y con el Brief no creamos un montón de campañas porque sabemos que nuestros recursos son limitados. Tenemos que optimizar los recursos disponibles. Esto nos garantiza que a final del mes o a los 30 días tengamos una data, unos resultados y un retorno a la inversión significativo. Algo también para mencionar que me parece importante es que las campañas tienen que ser always on o siempre deben estar activas. De nada nos sirve tener un mes una inversión y al otro mes apagarlo o detenerla, porque recordemos que estas campañas todo el tiempo están aprendiendo, tienen una fase de aprendizaje que si tú la detienes o la intervienes, posteriormente vas a generar un reaprendizaje, vas a volver a empezar de cero y se vuelve un sinsentido. So, si yo como negocio activo campaña un mes, obtengo un buen flujo de leads, ¿verdad? Que me posibilita un retorno de inversión. Y al próximo mes simplemente decido no correr la publicidad y voy a esperar 2 mesecitos en lo que trabajo con los leads que tengo y quizás después activo cuando tenga más necesidad. Eso es un error. Y es un error bastante común. Yo de hecho te diría, mejor distribuye tu presupuesto en un periodo de tiempo un poco más largo, pueden ser 2, 3 meses, donde tengas una captación de leads un poco menor, pero que los puedas gestionar a tiempo. Es importante que el volumen de leads que tú consigas los puedas gestionar en un determinado periodo de tiempo. Y tiene que ser rápido, tienes que concretar el lead en caliente. Entonces sí es bueno que pienses o planees tus campañas para el mediano y largo plazo. Entiendo. Y vamos a irlo en un caso en específico. Vamos a poner que te voy a dar un reto. Soy una pizzería y vendo, ¿verdad? Hace 10 años, hace 18 años, 20 años, quizás un periodo de tiempo mucho más extenso, pero no tengo presencia en redes sociales. Mi comprador es local. Son personas de lugares limítrofes a mi localidad física y ese es mi cliente y ya. No tengo nada de redes sociales. ¿Qué ese tipo de negocio puede ganar de correr publicidad pagada y de implementar una estrategia digital? Y es un caso, de hecho, bastante común. Muchas de las marcas con las que hemos trabajado no tienen una presencia tan madura en digital, ¿verdad? Pero pienso que acá también la estrategia tiene que ser de reconocimiento. Recién me voy a lanzar a digital, a redes, entonces tengo que darme a conocer, porque
quiero llegarle a un público nuevo que está en redes, que aún no me conoce, o por el contrario, fidelizar mi comunidad, aquellos clientes que ya obtuve orgánicamente. Y pienso que aquí el contenido es clave. Muchas veces hablamos de, o se escucha el término de contenido UGC, pero hoy en día se habla de FGC, es decir, contenido creado por el founder, en donde cada dueño de negocio, cada emprendedor aparece en el contenido frente a la cámara, dándose a conocer, invitando a la gente a que lo conozca, a que interactúe con ellos y obviamente a que los visiten, a que les compren, pero es importante también invitar a los dueños de negocio a que se animen a aparecer en sus propias redes sociales, en su contenido, a que las personas los conozcan, más allá de que les visiten el local o que les compran, las redes sociales se prestan mucho para interactuar. Y eso es bien interesante porque, ¿verdad? Ahora tenemos que tener como expectativa que el founder de una compañía sea CEO, sea probablemente el manejador de la empresa o el operador de la empresa y ahora también sea el propio influencer de la empresa. Yo en lo personal sí lo he hecho con ARC, es un poco más fácil para mí, yo diría que porque soy de una generación más joven, que tal vez pues lo ve como la base, pero es retante para dueños de negocios que tal vez tienen 20 años manejando la empresa y ahora pues se tienen que dar el guiso de ser influencer. Pero sí, el Generated Content es una perspectiva bien importante y lo he notado y veo que las marcas que lo tienen pueden conectar a más profundidad con el cliente porque tan pronto yo identifico y me ha pasado, yo he consumido y ahora que lo analizo mucho más profundo, yo he consumido de producto, específicamente de bebida energética y este tipo de producto más tangible y distribuible, simplemente por el hecho de que el founder tiene una marca personal, me habla de su visión, me habla de su trayectoria, sé cuánto la empresa produce al año, sé cuáles son los milestones, que si está evaluada en 1 billón, que si está evaluada en 300 millones, y eso me motiva a probar el producto, porque yo veo, wow, han alcanzado tanto, tan bueno el producto. Así que sí, yo creo que esa es lo próximo. Pero para hablar un poquito más en el futuro de lo que es el marketing, en el futuro de lo que son las estrategias de ads, dime qué para ti o cómo se ve para ti los próximos 10 años de publicidad pagada. Esa es una buena pregunta, porque hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, de la creación de contenido con inteligencia artificial, pero mira que aún así yo siento que lo que va a conectar de aquí en adelante es el contenido orgánico, el Ujú. contenido natural, en donde no necesitas una superproducción o un contenido super editado o robotizado que no se sienta humano, sino todo lo contrario. Simplemente un contenido grabado con un teléfono en formato vertical te va a funcionar, vas a conectar con las personas, puede ser mostrando tu servicio, tu producto, tras bambalinas. Entonces pienso que de aquí a 10 años la publicidad va a evolucionar a, primero, privacidad de datos. Me parece que cada vez somos un poco más rigurosos con nuestra privacidad. No compartimos tanta información o tan abiertamente como se hacía antes. Segundo, pues la creación de contenido. Por más inteligencia artificial que tengamos, siento que el contenido orgánico prevalece. De Y acuerdo. tercero, creo que el mercado cambia todo el tiempo. El marketing digital está cambiando todos los días. Encontramos algo nuevo, algo diferente y pienso que las marcas tienen que adaptarse, sin importar el tipo de industria en la que estés, tienes que adaptarte y aprender a implementar estas nuevas herramientas. Y seguramente de aquí a un futuro van a aparecer muchísimas nuevas herramientas, nuevos cambios en las plataformas, en la publicidad y tenemos que estar a la vanguardia frente a los competidores. De lo contrario, o dejamos de existir o estamos dos pasos atrás frente a ellos. De acuerdo, de acuerdo. Y nosotros recientemente nos hemos adentrado en lo que sería productos de inteligencia artificial que tal vez facilitan la conversión de de los mismos leads que producimos a través de las campañas. ¿Tú crees que esto es algo que simplemente existe por tendencia o que esto es algo que también va a ser parte del futuro de los procesos digitales de las empresas, los agentes de inteligencia artificial? Total, es que es la respuesta a una necesidad. Yo pienso que como dueños de negocio, muchos emprendedores y founders se dedican día a día a gestionar sus campañas, a crear contenido, a un montón de acciones o de procesos operativos que te están quitando muchísimo tiempo, cuando realmente tú como dueño de negocio deberías estar tomando las decisiones estratégicas de tu marca, de tu negocio, liderándolo realmente.
Como respuesta a esto, pues nacieron los agentes de inteligencia artificial. Creo que aquí recuperamos el activo más valioso que tenemos todos, que pienso que es el tiempo. Ya no le vas a dedicar tiempo a responder tus redes sociales, a redactar un mensaje, a, a responderles 24 horas al día, los 7 días de la semana, sino que un agente lo hace por ti. Y son tan autónomos que pueden replicar tú cómo respondes tus redes, tu tono de voz, el tono de tu marca. Podemos agregarle muletillas, tecnicismos, lo que necesites para replicar una respuesta mucho más humana. Obviamente todo está pensado para que los agentes cumplan un objetivo, bien sea agendar una llamada, cerrar una venta, capturar datos de tu lead, entre otros. Pero creo que es un beneficio que llegó a la industria porque se necesitaba realmente. Ha sido muy ganador. Hemos tenido ya por ahí unos casos de éxito y el tiempo realmente que se recupera es increíble, es muy, muy beneficioso para todos. Definitivo. Yo creo que aquí en Puerto Rico mucho mercados le tienen un poco miedo porque el consumidor todavía no está totalmente acostumbrado, específicamente cuando hablamos de clínicas médicas. Yo me he topado con clínicas médicas que ya están implementando su agente de conversación y su agente de llamada, y para mí funciona perfecto. Hablo con ellos, ellos me llevan al punto, me validan la disponibilidad, no me molesta para nada, pero quizás un consumidor que no esté acostumbrado, que no esté tan abierto a esto, le molesta. ¿Cuánto tiempo aproximado tú crees que le tome a este tipo de consumidor acostumbrarse? Yo creo que más que acostumbrarse, hay que trabajar en todo un proceso de educación, demostrarles realmente cuál es el costo-beneficio que puedo obtener con un agente de inteligencia artificial. Claro, el miedo existe, es normal, porque es una tecnología, son herramientas nuevas. Siempre que llega una plataforma de este tipo al mercado, existe ese miedo. Pero conforme pasa el tiempo, pasan los meses, más marcas, más casos de éxito empiezan a surgir y es allí donde el miedo desaparece. Te aseguro que va a llegar el punto en el que todo el mundo, todas las marcas van a querer tener su propio agente de inteligencia artificial. Y lo que va a pasar es que ya no vas a tener suficientes marcas que te lo brinden, los precios se van a incrementar. Entonces, eso es el momento oportuno para empezar a tener tu propio agente, porque eso en el futuro va a ser una locura. Todo el mundo va a tener. Entonces, vamos a irnos rapidito a una pregunta antes del closing. Y esa pregunta es, ¿cuál ha sido el peor caso que han manejado? Por X o Y razón, no importa. Bueno, obviamente, pues no voy a mencionar la marca puntual, pero sí pienso que es el cliente difícil es ese cliente que no sigue instrucciones o que le cuesta un poco como acatar una instrucción que realmente se la sugerimos o se la brindamos por su bien. Todo lo que hacemos es en aras de que su negocio crezca. Somos una agencia de growth marketing, ¿verdad? Pero hay clientes que realmente tienen una metodología muy en el pasado o ni siquiera tienen una metodología, entonces les cuesta muchísimo adaptarse a las nuevas tendencias del 2026 y bien sea por su personalidad o por su metodología de trabajo, es muy difícil trabajar con ellos. De acuerdo, de acuerdo. Y para nosotros también, yo creo que lo podemos decir en conjunto, que esos son los clientes más difíciles, los que nos siguen instrucciones. Yo creo que en el marketing, por lo menos desde mi perspectiva, los procesos son bien importantes. Aquí, en este tipo de trabajo, nosotros tenemos que invertir muchísima energía en que los creativos sean suficientemente estratégicos, que se consideren los factores importantes, que se exponga la información más valiosa, que presentemos los puntos de la manera más fácil de digerir para el consumidor. Y eso, ¿verdad? Conlleva mucha inversión de energía. Y por eso nosotros siempre planteamos un proceso estandarizado, el cual nos lleve de punto A punto B a punto C a resultado final. Y cuando un cliente no se ajusta a este proceso internamente en la fase de ejecución, no interrumpe el flujo y la concentración de energía en ejecutar un buen creativo, en ejecutar una buena implementación. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. Y creo que también va de la mano con algo que mencionaste, que es la educación. Nosotros, ARC, tiene de misión profesionalizar las pequeñas y medianas empresas de la isla, pero para nosotros llegar a esa profesionalización, necesitamos educar. Todo el mundo tiene que estar en la misma página en cual nosotros estamos.
¿verdad? Por eso tenemos Money Making, los frameworks, que son un producto totalmente gratuito. Puedes entrar a nuestra web, adquirirlo, puedes comentar la palabra pyme en nuestros posts y adquirirlo. Em, pero creo que es bien importante que cada empresa, cada dueño de negocio, cada founder invierta tiempo en su profesionalización interna y en su educación, porque esa es la única manera que podemos salir de ese punto y llegar a uno mucho más optimista. Y tal vez estoy viéndolo desde una perspectiva en cual sí quiero que todo el mundo accione bien. Sé que es ambicioso, pero sí quiero que todo el mundo accione bien. Así que por eso lo digo. Y para cerrar, William, si hay un consejo, uno solo, que le puedas dar a esos negocios que quieren lanzar publicidad pagada, que quieren hacer campañas que vendan correctamente, ¿cuál sería ese consejo? Uno solo dentro de tantos que sé que les puedes dar. Un consejo, que busques un partner ideal. Como dueño de negocio, no tienes que manejar todas las acciones operativas de tu negocio. Puedes delegar con un partner estratégico como nosotros, que ya tenemos una metodología probada, una metodología exitosa, no solo en Puerto Rico, sino hemos trabajado con clientes de Hispanoamérica. Tenemos diferentes casos de éxito y el consejo es, hay que perder el miedo a delegar tareas, a delegar procesos operativos. Para eso se crearon partners, agencias como nosotros que les podemos ayudar y darle la mano para el crecimiento de sus negocios. De acuerdo, totalmente. So, ya con esta conversación, yo creo que todo el mundo puede absorber y entender que el marketing ha cambiado. La publicidad pagada ha cambiado. Ya no se trata de como hace 10 años que simplemente subías tu creativo, hundías el botón azul y esperabas que todo fluyera súper bien. Ahora hay que tener Total. mucha más intención. Hay que tener mucha más intención detrás de la acción que pones como tu estrategia de medios pagados. El marketing va a seguir cambiando. Yo creo que esto es algo que no se va a poner más lento, sino se va a poner más rápido. Sé que muchas veces hay tanta información que no sabemos dónde empezar, pero creo que antes de la perfección debe ir la acción. La acción te va a llevar a esa perfección. Así que como empresa, como agencia, estamos a la mejor disposición de contribuir a un ecosistema de pymes más saludable, de profesionalizar los negocios a través de sus procesos de conversión y su ¿verdad? Presencia digital. Así que yo quiero dar una llamada de acción, que es que nos sigan en ARC, Instagram, y que sigan a Antats en ARC. Vamos a poner en pantalla lo que serían los usernames. También en Puerto Rico, si ya tú estás listo para escalar como empresa, si estás listo para tener un partner de mercadeo digital que realmente pueda concretar la imagen de tu empresa, que te quiera proveer un retorno de inversión, pueden entrar al link de la biografía, que es nuestra página web, aprender más sobre nuestra empresa y llenar el formulario. A través del formulario le estaremos dando seguimiento para desarrollar una estrategia de marca inicial totalmente gratis. Así que esa es mi llamada de acción para ustedes. Estamos contribuyendo al ecosistema de Puerto Rico. William, ¿alguna llamada de acción que le quieras dar? Síganos. Los invito a todos a que nos sigan acá en las redes sociales, conectemos y trabajemos juntos, seamos esos partners que los pueden llevar a escalar su negocio. Excelente. Gracias, William, por sacarle tu tiempo para tener esta conversación. Espero que haya sido de alto valor para ti como fue para mí y espero que también sea de alto valor para todo el público que nos escucha. Muchas gracias. Dale, mil gracias por la invitación.